Esta es la historia de una pareja que congeló embriones hasta decidir justamente tener hijos. Pero ¿qué sucedió? Se separaron, se divorciaron. Ahora quieren interrumpir este procedimiento y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, porque bueno, aparentemente hay un vacío legal en Claro. este sentido. La ciencia avanza, pero no siempre la Correcto. legislación avanza al mismo ritmo y vamos a analizarlo, tratar de entender que en términos legales, bueno, qué significa todo esto y ya recibimos al doctor Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Hay un vacío legal? Hay un vacío legal, pero no hay un vacío constitucional ni tampoco respecto a los tratados sobre derechos humanos. La última reforma del Código Civil y Comercial lo que hizo fue reenviar a una ley del Congreso la tutela que debía darse a los embriones no implantados. Esto, como nunca aconteció, lo que está sucediendo es que se deben aplicar las reglas que surgen de los contratos que celebran las personas que van a las clínicas respecto de aquellos embriones que se congelan y que no son utilizados porque no son implantados. Desde el punto de vista de los tratados sobre derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que fue el caso Artavia Murillo, que ya tiene más de 10 años, claramente estableció que la tutela del embrión no implantado no es la misma ni similar al embrión implantado o al embrión generado mediante una relación sexual. Debe tener una protección, pero una protección de menor intensidad. Y el punto de vista constitucional, esto también lo vimos reflejado, la menor intensidad, cuando se sancionó la reforma del Código Penal y la ley que permite el acceso al aborto libre a las personas gestantes. Entonces, desde el punto de vista constitucional y convencional, el embrión tiene que estar protegido, sí, pero con una protección, una tutela de mucha menor intensidad que el embrión implantado y de mucha menor intensidad, obviamente, que la persona nacida. Sí haría falta una ley que regulase ciertas cuestiones, regulase, por ejemplo, qué se puede hacer con aquellos embriones que no van a ser implantados a partir de determinado tiempo. Una posibilidad es que sean cedidos para investigaciones. Otra posibilidad es que lo que yo llamo la embrionación, porque hablar de donación para mí es incorrecto porque el embrión no implantado no es una cosa, no es una persona, pero tampoco es una cosa. Claro. Entonces, cuando una persona o una pareja decide utilizarlos y se los quiere ceder a otra persona o pareja, bueno, regular esto que se llamaría para mí embrionación. Doctor, Eso sí ahora, hace falta. sí, ahora la Corte Suprema de Justicia llama a una audiencia pública para tratar este tema. Sí, no es un tema para ser tratado para mí por audiencia pública, porque es un tema lo suficientemente claro desde el punto de vista constitucional y convencional, como para ser debatido públicamente. Generalmente en la agenda de temas que fija la Corte son temas controversiales, son temas en donde pueden suscitar cuestiones novedosas, fijar estándares o criterios que influyan en los tribunales anteriores y que puedan impactar en la región. Este es un tema que en Argentina está resuelto, que también ha sido resuelto legislativamente en forma indirecta por la Ley de Acceso Integral a las técnicas de reproducción humana asistida, por su decreto reglamentario que permite que las personas puedan crioconservar embriones, y la ley habla de que puedan donar, que puedan revocar su consentimiento antes de la implantación. O sea, hay un esquema también no directo, como lo planteó el Código Civil, pero indirecto, de regulación y protección, con lo cual llamar a audiencia pública por este tema, desde un punto de vista también de otras cuestiones, como fue ya el tema cerrado, discutido, del derecho que tienen las mujeres de acceder al aborto voluntario, puede llegar a reabrir discusiones que ya están cerradas. Claro. Entonces, hay un montón de otros temas que la Corte podría llamar vinculados a la voluntad procreacional, como la gestación por sustitución, como la triple filiación, que son casos que están en la Corte también. Pero este caso me parece que no tiene la trascendencia ni la necesidad de ser sometido a audiencia pública. Pero esto es una decisión del tribunal. Al margen de esto ponemos el acento en la Corte, porque la verdad tampoco se entiende muy bien por qué se toma este caso y no otros que son controvertidos y que también están pendientes de tratamiento en la Corte. Relacionado con esto, hablamos del juicio político a la Corte, ¿no? La discrecionalidad, que en realidad no es decisión de los miembros del máximo tribunal, sino que es la legislación que tenemos en la Argentina. Ahora, ¿cómo observa el avance del jury contra los ministros? Digo, ya hay dictamen de comisión, ¿cree que hay argumentos como para que prospere en la Cámara de Diputados? Bueno, primero que
el juicio político, como bien lo dice su nombre, es una combinación de aspectos jurídicos, donde se tiene que garantizar el debido proceso y ciertas cuestiones de la defensa en juicio, y después una cuestión política, que es si se reúnen o no las mayorías que exige la Constitución para que la Cámara de Diputados acuse y para que la Cámara de Senadores eventualmente destituya e inhabilite, que son 2/3 de la totalidad de los miembros presentes. Hoy ese número no está. Y estamos en una etapa que es la etapa de admisibilidad y la etapa de análisis para ver si es posible o no llevar siquiera un dictamen a la Cámara de Diputados, al plenario. Con lo que hay hoy es muy difícil, más allá de los números, porque también la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cierta parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido una y otra vez que la causal de mal desempeño no puede subsumir lo que es el contenido de sentencias. Y si bien las sentencias que están invocadas, muchas, yo he sido crítico de muchas de las partes de estas sentencias o parte de estas sentencias, están dentro de un plano de lo jurídicamente opinable. No es que la Corte ha hecho algo que nunca hacía, lo ha hecho de otra manera y es criticable desde el punto de vista jurídico, pero no es susceptible para mí de juicio político como contenido de sentencia, porque la idea es, si se van a tomar contenido de sentencia, tiene que ser un conjunto de muchísimas sentencias, de muchas sentencias, en donde de forma sistemática exista un desconocimiento pleno del derecho. Y después hay otras dos causales que dependerá qué sucede en esta investigación, como los chats privados, sí, entre el señor Robles y el señor D'Alessandro y la administración de la obra social, que a priori no parecen tampoco vincularse al mal desempeño, pero que quizás en esta etapa de instrucción puedan surgir nuevos elementos que permitan sostener la acusación de mal desempeño, no sobre el contenido de sentencia, sino sobre otros elementos. Al día de hoy parecería que no, porque primero hay que probar por una vía no penal, porque la vía penal ya fue cerrada. Exacto. Pero esto no implica que una vía administrativa no se pueda investigar y verificar que los chats existieron, y si existieron, si hay una vinculación directa e inmediata entre el juez Rosati y su colaborador en términos... O sea, a través de Robles en este caso. A través de Robles, claro. Pero al día de la fecha, el día de hoy, solamente es una comunicación entre Robles y D'Alessandro que debe ser probada. Y respecto de la obra social, también debería haberse hecho una investigación previa administrativa más profunda. Pero bueno, si acá surge algún elemento, podría tener mayor sostenibilidad jurídica. Pero vuelvo, esto es un tema jurídico y político, porque si la Comisión de Juicio Político puede comprobar hipotéticamente que hay mal desempeño y se eleva esto al plenario y no se alcanzan las mayorías, ahí termina. Por más que se haya demostrado que hay mal desempeño. Sí, no avanza, lógicamente. No avanza, ahí se queda. Bien, doctor, gracias por venir. Gracias como siempre, ustedes. un placer. El doctor Gil Domínguez, abogado constitucionalista en esta segunda edición de Noticias.